domingo, ya casi de primavera. Hemos pasado un tiempo de lluvias, pero bueno, el Señor muestra su misericordia cada día con nosotros, en que aún llueve para gente que cree en el Señor Jesucristo, como gente que no cree en el Señor Jesucristo, y vemos su misericordia cada día, cada mañana, a través de la lluvia, a través del día y a través del sol. Y si recordáis, en las dos últimas ocasiones que he tenido la oportunidad de poder exponer y de poder predicar la palabra del Señor, hemos estado estudiando una serie sobre los propósitos, ¿verdad? Hablábamos a principios de año cuáles eran los propósitos de una iglesia bíblica, y en la última ocasión en la cual tuve la oportunidad de predicar, estuvimos viendo cuál es el propósito por el cual somos salvados. Si recordáis, vimos que una iglesia bíblica tenía tres propósitos fundamentales. Uno era glorificar a Dios, otro era edificarnos los creyentes, y por eso veíamos la importancia de poder estar reunidos, porque en este momento nos estamos edificando los unos a los otros y no una iglesia a distancia. Y en tercer lugar, el tercer propósito de la iglesia veíamos que era evangelizar a aquellas personas que no creen en el Señor Jesucristo, evangelizar a los perdidos. De la misma forma, en la última ocasión que estudiamos los propósitos por los cuales somos salvados, y estuvimos en el pasaje de Romanos, capítulo 8, versículos 29, veíamos que somos salvados con dos propósitos, o podíamos resumirlos en dos propósitos. En primer lugar, para vivir en la gloria eterna, somos salvados para vivir en la eternidad con Cristo. Y en segundo lugar, somos salvos para ser hechos semejantes a Cristo. Y veíamos que estas eran las dos razones por las que Pablo escribe a la iglesia en Roma y le dice: todas las cosas os ayudan a bien. No era en esta tierra, no era en este periodo, sino que se refería a la eternidad. Y finalmente, para concluir esta serie de propósitos, en esta mañana vamos a estudiar el propósito por el cual vivimos. Hemos visto el propósito de la iglesia, hemos visto el propósito por el que hemos sido salvados, y ahora vamos a ver el propósito por el cual vivimos. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el propósito de tu vida? ¿Te has preguntado alguna vez para qué vives? Yo creo que sí, porque hay cientos de libros seculares que tratan sobre este tema. Hay libros de autoayuda, hay libros de motivación, hay libros de coaching, como ahora se suele decir, coach personal, basados en la psicología humana. Incluso libros mal llamados cristianos que hablan de las aspiraciones que debe de tener una persona en su vida y las metas que deben de guiar su vida. Para muchas personas sin Dios, su propósito o el propósito por el que viven puede ser la promoción laboral, crecer en la empresa. Si nos vamos a las universidades, probablemente nos contestarán, ser el CEO, como ahora se suele decir, o el director general de una prestigiosa empresa, o un reconocido trabajador dentro de cualquier campo laboral, sea la medicina, sea la educación, sea la economía o cualquier otro. Otras personas quizás pueden contestar que el propósito por el cual viven, el propósito por el cual trabajan, ya no es para ascender en su trabajo, sino que ellos, su único propósito es poder viajar, poder disfrutar,
conocer el mundo, conocerse a sí mismo y de esta forma enriquecerse como persona. De hecho, queridos hermanos, estas dos respuestas fueron las respuestas más contestadas a ciudadanos de la Unión Europea en una encuesta reciente. O bien promocionar laboralmente, o bien viven con el único propósito de poder viajar y de esa manera poder conocer el mundo. Humanamente hablando, pueden ser aspiraciones lícitas, pueden ser contestaciones lícitas, pueden ser aspiraciones para una persona sin Dios. Y puede ser el propósito, la motivación por la cual se levantan cada mañana. Pero el creyente, aquellos que hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y es cierto que podemos querer ascender en nuestro trabajo, podemos viajar, pero ¿es ese el único o el principal propósito de nuestra vida? Para contestar esta pregunta, queridos hermanos, nos vamos a ir a un versículo y vamos a estar solamente en un versículo en esta mañana que es muy conocido por todos. Probablemente es un versículo que muchos de nosotros, yo incluido, tenemos colgado en una pared en nuestro hogar o lo usamos para cosas importantes o acontecimientos importantes de nuestra vida. Por ejemplo, sin ir más lejos, es el versículo que han elegido Jacob y Raquel para su invitación de boda. Hoy vamos a estar estudiando en Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Mientras que lo buscáis, Steve Lawson, que es un conocido, para aquellos que no lo conocéis, un conocido predicador contemporáneo de nuestros tiempos, señala acerca de este versículo, y cito: si la Biblia es un anillo, el diamante de ese anillo es el libro de Romanos. Y el ápice, es decir, el punto más exceso de ese diamante, es Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice así la palabra del Señor: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El fin, queridos hermanos, el fin más elevado por el que podemos vivir, el propósito por el que el creyente vive, no es otro que el vivir para la gloria de Dios. Si recordáis, veíamos que el primero de los propósitos de la iglesia era glorificar a Dios. Pues el creyente, como es miembro de la iglesia, vive para la gloria de Dios. Y la sociedad la podemos dividir en esto: personas que viven para la gloria de Dios o personas que viven para nada. Porque todos los propósitos anteriormente mencionados, viajar, promocionar laboralmente, ganar dinero, no son nada. Vivir para la gloria de Dios es nuestra meta más sublime. Es nuestra pasión, es nuestro motivo, es la razón, queridos hermanos, por la cual existimos. Es la razón por la que hoy estás hoy aquí. Es la razón por la que respiras cada mañana. Es la razón por la que vives en todo momento. Todo lo demás, y fijaros si podemos decir cosas o pensar cosas, la familia, los hijos, todo lo demás es secundario, es periférico. Vivir para la gloria de Dios es por lo que vivimos. Todo lo demás es secundario. Si este versículo nos dice, fijaros, porque de Él y por Él y para Él son
todas las cosas. Vivimos para la gloria de Dios. Él es nuestro alfa, nuestra omega. Esto es el principio y el final de nuestra existencia. Somos creados para vivir para la gloria de Dios. ¿Y esto qué abarca? Esto, queridos hermanos, abarca todo lo que hacemos, abarca todo lo que decimos, abarca todo lo que pensamos. No simplemente es decir, bueno, yo soy cristiano y vivo para la gloria de Dios. Eso todo el mundo lo podemos decir. Pero luego en nuestro día a día, el vivir para la gloria de Dios abarca todo lo que hacemos. Cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Abarca todo lo que decimos, cómo hablamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros alumnos, en mi caso, a nuestros vecinos. Y abarca aún más todo lo que pensamos. Todo lo que pensamos, aquello que no decimos, aquello que no hacemos, pero también aquello de lo que pensamos. Cómo pensamos, cómo queremos vivir, cuáles son nuestras proyecciones, qué pensamos de esto o otro. Abarca todo acerca de nuestras vidas. Fijaros, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y ante este versículo, parafraseando a Steve Lawson, que es ese diamante, ese ápice, esa parte más excelsa de ese anillo, tenemos un desafío. ¿Cómo podemos vivir de esta manera? Si hoy estás aquí y has sido salvo por la gracia del Señor Jesucristo, tu pregunta debe de ser esta: ¿cómo yo puedo vivir para la gloria de Dios? La única forma, queridos hermanos, para vivir de esta manera, la única forma por la que podemos vivir para la gloria de Dios es si tenemos, y repito, si tenemos un concepto alto de Dios. Si hoy estás aquí y crees en un Dios minimizado, en un Dios pequeño, en un Dios con limitaciones, no vas a vivir para la gloria de Dios. Vas a vivir para otra cosa. Solo teniendo un concepto alto de nuestro Dios. Y cuando más conocemos a Dios, no de manera mínima, sino cuanto más conocemos a Dios conforme a su palabra y vamos creciendo en santidad, más vamos a vivir para la gloria de Dios y más vamos a desear estar con Cristo. Más nuestra prioridad va a ser la oración, va a ser la Biblia, la lectura bíblica, va a ser el congregarse, va a ser estar en la iglesia y va a ser servirnos los unos a los otros. Sin embargo, si nuestro concepto de Dios es bajo, es mínimo, si Dios es relegado, si realmente Dios está ahí pero no es prioridad de nuestra vida y no es lo primero, y ponemos otras muchas cosas creadas por el hombre, introducidas por la sociedad, y buscamos esas cosas y esos son nuestros intereses, y no es Dios y no es su palabra, no vamos a vivir para la gloria de Dios. Tu concepto de Dios, repito, tu concepto de Dios define tu vida. Si a cada uno de nosotros nos preguntasen quién es Dios para ti, en función de tu respuesta y en función de que cuán grande sea Dios en tu vida, va a ser tu vida para Dios. Y fijaros, este versículo en el que estamos en esta mañana nos presenta una perspectiva sublime de Dios, y esta perspectiva nos lleva como único motivo, como única razón a darle la gloria a Dios. Recordar, hermanos, que Pablo, movido por el Espíritu Santo, escribe a los creyentes que se encontraban en Roma. ¿Quiénes eran estos creyentes? Eran creyentes comunes y corrientes, como tú y yo.
que necesitaban saber que toda persona es pecadora y por tanto lo único que merece una persona sin Cristo es el infierno. Estos creyentes en Roma, y si hoy estás aquí sentado, tienes que conocer que solamente en Cristo hay salvación, que nada puedes hacer por ti mismo, que solo Cristo, por su gracia, provee reconciliación con Dios, que solo Cristo te libra del pecado y que solamente Cristo te da seguridad de vida eterna. Y todo ello por la elección soberana de Dios. El tema de la carta a los romanos es el Evangelio. Un Evangelio que no es como la sociedad lo pinta. Un Evangelio que no depende de tus méritos. Un Evangelio que no depende de tus obras. Un Evangelio que no depende de lo bueno que tú eres para con los demás, de lo buena madre, padre, hijo que eres, sino un Evangelio que depende solamente de la fe en la obra preciosa del Señor Jesucristo en la cruz. Solo por fe, por la gracia de Dios que te escoge y te lleva a salvación, puede una persona ser salva. Y en medio de este contexto, en el que vemos como, por ejemplo, en Romanos capítulo 5 se nos habla de la justificación, luego se nos habla de la santificación, luego se habla de Israel como pueblo escogido por Dios, llegamos a este versículo. La cima, el punto más álgido. Y vemos en primer lugar dos puntos. Vamos a ver dos puntos de nuestro bosquejo. En primer lugar vamos a ver la grandeza de Dios. La grandeza de Dios que va a definir tu vida. Y en segundo lugar vamos a ver cuál debe de ser nuestra respuesta a Dios. En primer lugar vamos a ver la grandeza de Dios. Y en segundo lugar, nuestra respuesta a Dios. Comenzamos con el primer punto, la grandeza de Dios. Y fijaros, versículo 36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Esta afirmación es la más importante del universo. No hay nada fuera de esta afirmación, porque como decía en la introducción, todas las cosas, es decir, el cielo, pero también el infierno, el universo, las estrellas, las galaxias, el tiempo, todo es de Él y por Él y para Él. De Él, todas las cosas son de Él. ¿Por qué? Porque Dios es el autor y Dios es la fuente de todas las cosas. Por Él, Dios es el que cumple todo lo que Él ha ordenado y ha determinado hacer. Y para Él, porque Dios es la meta y el propósito de todo. Por tanto, la implicación es que Dios es todo. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Fijaros en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice la palabra del Señor: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, fijaros, del cual proceden todas las cosas. Del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros, por medio de Él. Hay un solo Dios. Un poco más adelante, en 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a irnos a Efesios capítulo 4, versículo 6. Efesios
capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor. Esta es: un Dios y un Padre de todos. Un Dios y un Padre de todos. Queridos hermanos, Dios es la fuente, Dios es el medio, Dios es la meta de todo lo que existe. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Os dais cuenta qué increíble es nuestro Dios? Humanamente hablando, queridos hermanos, no podemos entender esto. No podemos tener un pensamiento tan exceso de lo que es Dios. Y muchas veces en nuestra necedad humana reducimos a Dios a nuestra mente, lo imaginamos conforme a nuestra mente vaga y pecaminosa. Y reducimos a Dios. Pero fijaros, Dios es todo. Y lo vamos a ver en 3 ejemplos brevemente. Dios es todo en la creación. Dios es todo en la historia. Y Dios es todo en la salvación. ¿Verdad? ¿Verdad, queridos hermanos? Vamos a ver cómo Dios es todo en la creación. Y podemos afirmar que la creación es por Dios. Nada es hecho de la nada. Como señalan múltiples teorías humanas que se encuentran en los libros de texto, nada es hecho de la nada. De hecho, son teorías. Son teorías que no pueden demostrar lo que es indemostrable. Dios es el creador. Fijaros en Romanos capítulo 11, versículo 26, dice, Romanos 11, 26, y dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y dice el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los planetas, queridos hermanos, el sol, irrevocables hemos visto. El sol, la luna, los mares, los océanos, las montañas, los desiertos, el cielo, los seres humanos, todo ha sido creado por el aliento mismo de Dios. Dios es el que hizo, Dios es el que habló, y por su hálito hizo que todo existiera. Toda la creación es por Él, y por tanto Dios es el que sustenta toda la creación. Dios, y no la física, o por medio de la física, es el que mantiene todos los planetas alineados. Dios es el que mantiene el eje de la Tierra inclinado. Dios es el que mantiene la Tierra girando alrededor del Sol cada 365 días. Dios es el que preserva las leyes de la gravedad. Dios es el que mantiene el Sol con energía. Dios es el que causa las estaciones del año. Dios, como veíamos o como decíamos, es el que envía la lluvia, pero también Dios es el que envía los huracanes, los terremotos. Todo lo que vemos, todo es de Dios. Dios es el sustentador de toda la creación. Todo, repito, todo está en la mano de Dios. Todo el mundo está en sus manos. Y esta creación muchas veces la limitamos a la creación del universo, que ya sería algo maravilloso, pero también Dios es el que ha ordenado cuando tú nacieras en este mundo. Dios ordenó cuál sería tu género, cuál sería tu raza. Dios ordenó quiénes iban a ser tus padres, cuál iba a ser el color de tu cabello. Dios ordenó dónde ibas a vivir, quiénes son tus vecinos, a qué escuela ibas a asistir, quién iba a ser tu profesor de primaria. Dios ordena todo en la creación y también para ti. Fijaros lo que significa decir de Él, por Él y para Él. Para su propia gloria,
que Él ha creado todo. De hecho, fijaros en el Salmo 19, versículo 1, dice la palabra del Señor. Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los océanos, los huracanes muestran el poder de Dios. La lluvia nos muestra la misericordia de Dios. Las estaciones de año, que salga el sol, que ahora florezcan las flores, nos muestra la grandeza de Dios cada día. Hay una frase de Juan Calvino, y cito: el universo entero creado es solo un teatro para la gloria de Dios. Un teatro que vemos y que vemos cómo los personajes se van moviendo en función de un guión. Para eso, y eso es el universo para Dios. No solamente vemos la grandeza de Dios y cómo Dios es el todo en la creación, sino que también lo vemos a través de la historia. Dios, al contrario de lo que pueda suceder o creer la gente, escribe el guión de todo lo que sucede en la historia humana. Todo lo que sucede es de Él. Y todo, repito, todo lo que sucede, si el coronavirus, presidentes del gobierno que nos pueden gustar más, menos, en España, en Estados Unidos, en Rusia, todo lo que sucede es para cumplir, repito, para cumplir el plan establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. El plan que vimos la semana pasada de que ser elegidos, de ser llevados a la gloria eterna y de ser hechos semejantes a su Hijo, Dios, como vimos, lo eligió, lo predestinó desde antes de la fundación del mundo por su gracia y lo hizo para la eternidad futura. Todo es del Señor. De hecho, hasta en la mesa del Señor hoy se nos recordaba que hasta el más mínimo pelo de nuestra cabeza está contado por el Señor. Dios es el arquitecto y nada, repito, nada sucede por casualidad. El mayor dictador que haya podido conocer este mundo no está hecho por su sabiduría, sino que está permitido por Dios. Y Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Un ejemplo, y no lo vamos a leer por amor al tiempo, lo tenemos en Hechos capítulo 3, cuando Pedro está predicando delante de las autoridades judías y dice: por el plan predeterminado de Dios. Jesús no murió porque tuvo la casualidad, vamos a decir, de vivir en el Imperio Romano, en unas circunstancias en las cuales no. Jesús murió por el predeterminado plan de Dios. Y fijaros que no dice por los determinados planes de Dios. Fijaros que pone por el plan de Dios. Porque hay solamente un plan y nada, ni nadie, ningún ser humano, ni Satanás, ni nadie puede cambiar el plan único de Dios. Fijaros en Efesios por un momento, capítulo 1, versículo 1. Dice Efesios, capítulo 1, versículo 1, versículo 11, perdón. Efesios 1, 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, fijaros, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El que hace, de nuevo, todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas, todo lo que nos podamos imaginar ha sido establecido por Dios. Fijaros que no dice muchas cosas. No solamente, no dice, y esto es importante
las cosas buenas. O no dice un poco de todas las cosas, sino todas las cosas, las buenas, las malas, aquello que nos gusta, aquello que no, etcétera, etcétera. Y Dios no va a cambiar su plan. Lo hemos leído. No va a cambiar su voluntad. Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde que antes que se crearan los cielos y la tierra, desde la eternidad pasada, predestinó lo que va a suceder. Todas las cosas. Como he dicho, las buenas y las malas. La salvación y la condenación. Las cosas espirituales, las cosas físicas, Satanás, demonios. Todo parte del plan determinado de Dios. Dios, queridos hermanos, es soberano. No hay un plan B. No, Dios no cambió su plan cuando se reveló el ser humano. No hay un plan B, no hay un plan C, no hay un cambio de voluntad de Dios, sino que Dios es el único autor de su único plan y Dios hace que todo suceda conforme Dios ha determinado. Cuán grande es Dios, ¿verdad? Cuán grande es este versículo cuando leemos porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Dios es omnipotente. Todo lo que Él ha determinado se va a cumplir. Si las naciones se juntasen, si los principales políticos se juntasen y quisieran cambiar el plan de Dios, no pueden cambiar el plan de Dios, porque nada, ni una coma pueden cambiarlo. Este es nuestro Dios, hermanos. Este es nuestro Dios. Dios todo lo conoce, porque Dios es el que determina todo. Los límites de las naciones, los reyes, los gobiernos, la pandemia del COVID-19 que estamos sufriendo. Dios lo estableció desde antes de Génesis 1:1. Y como dice Romanos 8:28, todo es para bien. Porque todo es con el propósito, como vimos, de llevarnos a su gloria eterna. Porque el plan de Dios es siempre perfecto. Tomando una frase que nuestro hermano Daniel, con la partida de Aida, ha hecho muy suyo. No hay destino, queridos hermanos. No hay azar. No hay mala suerte o buena suerte. No hay, como predican o proclaman otras religiones, no hay un karma bueno y un karma malo. Son meras imaginaciones de la mente de los hombres. Sino que Dios está en su trono, Dios es soberano y su soberanía es sobre todo. Repito, porque Él es Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hemos visto la grandeza de Dios en la creación. Hemos visto la grandeza de Dios a lo largo de la historia. Y vamos a ver la grandeza de Dios en la salvación. Dios muestra su grandeza en la salvación. La semana pasada estuvimos aquí, fijaros, vamos a ir de nuevo un poco más atrás, en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Hay algunos que no pudisteis estar y desgraciadamente mi móvil está fallando y la predicación se ha perdido. Entonces puedo pasar las notas, pero no está en nuestro canal de YouTube. Entonces dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, fijaros, a estos también glorificó. Muy breve, estuvimos la semana no pasada, hace 2 semanas, pero esto
es una realidad en nuestra vida. Sabemos que aquellos que hemos sido elegidos para salvación, todo opera para bien, con la certeza y con la esperanza que estaremos disfrutando de la gloria eterna y, lo más importante, nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Y contestábamos, no sé si recordáis a la pregunta, ¿se puede perder la salvación? Y respondíamos categóricamente que no. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Estos versículos, como vimos, comienzan en la eternidad pasada, cuando dice versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y veíamos que esto era antes de Génesis capítulo 1, versículo 1, y terminaba en la eternidad futura. Y veíamos que Dios es todo y todas las cosas son por Él y para Él y de Él. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama, fijaros, a los que antes conoció también los predestinó. Dios es el que justifica para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Dios es el que nos glorifica. Fijaros, versículo 30, nos justificó y a esto también glorificó. Qué ejemplo, ¿verdad? De ver que la salvación es de Él, por Él y para Él. Todo depende de Dios, del consejo eterno de Dios Padre que determinó antes de la fundación del mundo. Y veíamos que Dios no escoge el principio de nuestra salvación, sino que lo que Dios hace en la predestinación, que es determinar nuestro final. Y el final del creyente es la vida eterna. ¿Y cómo llegamos ahí? A través del Evangelio, que anuncia la muerte y resurrección de Cristo. Y el Evangelio no es por algo que hayan escrito, sino que también es de Dios Padre, que estableció el mensaje del Evangelio al enviar a su Hijo, como luego después en un rato veremos. Todo es por Dios, de Dios y para Dios. Fijaros, qué importante es esto, ¿verdad? Qué importante que nuestra teología, ya no como iglesia, sino de forma individual, esté centrada en Dios. Qué importante es que nuestra vida esté centrada en Dios. Qué importante que la iglesia en la cual formamos parte o a la cual asistimos esté centrada en Dios y no en el hombre. ¿Por qué? Porque Satanás usa esto, queridos hermanos, desgraciadamente. Satanás busca a la iglesia y busca a personas que se aparten de Dios, que realmente la palabra santa de Dios no sea revelada, que se aparten de la doctrina verdadera y que en lugar de darle la gloria a Dios y que todas las cosas sean por Él y para Él y de Él, se busque darle la gloria al hombre, o aún mejor, satisfacer los deseos del hombre. Hoy de aquí nos vamos humillados, hermano. Nos vamos humillados ante nuestro gran Dios y lo único que nos va a quedar es darle a Él la gloria y la honra por todos los siglos. Amén, como ahora veremos. No nos vamos contentos, no nos vamos excelsos, no nos vamos diciendo, wow, qué bueno soy, qué buen marido, qué vida más chula tengo. Una iglesia, una predicación que se centra en el hombre, que promete cosas materiales, que se olvidan de la vida eterna, confunde a las personas y lo que es más importante, quitan la gloria a Dios. Es por ello que debemos de buscar, debemos de seguir y debemos de proclamar un evangelio centrado en la verdad de Dios. Un evangelio que anuncia a Cristo y la obra perfecta de Dios en la cruz. Solo puede llegar a la salvación, repito, por fe, creyendo que el Señor Jesucristo ocupó el lugar que tú merecías en la cruz. Que tú eres pecador, que nada puedes hacer por ti, que nada puedes hacer por salvarte, que nada en este mundo tiene valor si no estás en Cristo. Y no solamente te libra del pecado, que veíamos que eso era una de las cosas de la salvación,
sino que te hace vivir en una vida eterna. Es por ello que el hombre no es el centro de la Biblia. La Biblia es de Dios, por Dios, para Dios, y Cristo, el cual fue el que murió en la cruz del Calvario. Vivamos para la gloria de Dios, lo vuelvo a repetir. Tengamos un concepto grande de Dios, sabiendo cuán grande es Dios. Y como decía al principio, cuanto más alto sea nuestro concepto, más vamos a vivir para la gloria de Dios. Más anhelo vamos a tener en hacer su voluntad. La iglesia. Esta iglesia y la iglesia en España y la iglesia en Europa y la iglesia en el mundo. La iglesia no necesita más personas. Dios es todo. Ninguno de nosotros somos necesarios para Dios. Ninguno. Dice la palabra del Señor que si nosotros no hablásemos, las piedras hablarían. Pero la iglesia, queridos hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo en el siglo XXI, no necesita iglesias llenas de gente, sino que necesitan hombres y mujeres que vivan para la gloria de Dios. La sociedad no necesita más creyentes por el mundo, sino que necesita personas que amen a Dios sobre todas las cosas. La sociedad no necesita gente que diga yo soy cristiano evangélico. Bueno, ¿y qué? Todo el mundo lo puede decir en un determinado momento, sino que necesita personas que vivan amando a Dios sobre todas las cosas, viviendo, proclamando, diciendo y pensando que Dios es grande, que Dios es enormemente grande. Necesitamos personas, y repito, que vivamos para la gloria de Dios, alabando a Dios. Y nuestra respuesta no puede ser otra que la de esta segunda parte del versículo: darle la gloria y alabanza a Dios. Por tanto, vamos a ver el segundo punto de nuestro bosquejo mucho más rápido. Fijaros la segunda parte de este versículo increíble que dice: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿A qué se refiere aquí Dios Padre? Vemos cómo en toda la sección de este versículo, fijaros, desde el versículo número 28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, ¿a quién? A Dios. Versículo 33, dice la palabra del Señor: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios Padre. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? En esta sección vemos que se refiere a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios Padre escoge a su pueblo en la eternidad pasada. Y Dios Padre se la entrega a su Hijo, el cual vino a este mundo a poner su vida por las ovejas. Y el Padre envía al Espíritu Santo para convencer y regenerar y llamar a los que el Padre eligió y a por los que el Hijo murió. Todas las cosas son por Dios y para Dios. Y la pregunta que podemos y tenemos que hacernos: ¿cómo podemos nosotros, humanos pecadores, robarle algo de su gloria? ¿Quiénes somos nosotros para robar algo de la gloria de Dios? La gloria es de Dios. Y es aún más importante: Dios no va a compartir su gloria con nadie. Todo es de Dios. La salvación, como hemos visto, es de Dios y no es del hombre. Imaginaros la situación delante cuando estemos en su eternidad y digamos: bueno, Dios, tú me salvaste en un 80%, en un 90%, en un 95%, pero yo hice el resto.
entonces para ti el 95% de la gloria y para mí el 5% restante. Bueno, le estoy dando a Dios el 95%. Lo que cada uno de los que estamos hoy aquí tenemos no es por nuestros méritos, sino que es de Dios. Por eso, no podemos hacer otra cosa sino que alabar a Dios por todo lo que ha hecho. Esta debe de ser nuestra respuesta. Demos gloria a Dios. Esta es nuestra adoración. A Él sea la gloria. Esta es nuestra devoción. Este es nuestro amor. Esta es nuestra alabanza. Así debe de pensar nuestro corazón, nuestra alma, todo para darle la gloria a Dios. Y no, fijaros, y esto es muy importante, no por un instante, no de domingo a domingo, no de 5 minutos, cada 5 minutos al día, sino que esta gloria, fijaros cómo termina el versículo y dice, por los siglos. ¿Sabéis lo que significa eso? Y cojo un comentario y cito de Steve Lawson y dice, la eternidad, fijaros, la eternidad no será suficientemente larga para darle la gloria a Dios. La eternidad no será suficientemente larga para darle la gloria a Dios. Empecemos ya. Empecemos aquí. Empecemos en esta tierra. Empecemos ahora a darle la gloria. Porque un día, aquellos que hemos sido salvados por su gracia, estaremos en su presencia. Algunos por edad de los que estáis hoy aquí, quizás antes, ¿verdad? Lola se ríe, pero otros no sabemos si puede ser esta tarde o puede ser en algún momento. Pero Dios lo ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Nada podemos hacer para retrasar nuestra muerte. No sabemos, quizás en un instante, en 2, en 3, en 4 minutos, nadie lo sabe. Aquí hay dolor, aquí cuando partáis, Lola, habrá dolor con los familiares, habrá dolor si soy yo o cualquiera de nosotros que se van por un ser querido que se va a marchar, pero el creyente, fijaros lo que voy a decir, el creyente que ha creído en el Señor Jesucristo va a la presencia del Señor a darle gloria por los siglos de los siglos. Aquí queda dolor, pero el creyente ya está con el Señor, por los siglos de los siglos. Esta es nuestra esperanza. Como dice Pablo, anhelamos estar en su presencia. Y entenderemos y veremos al Señor cara a cara y veremos su grandeza. Y ya no tendremos estos ojos ni estos cuerpos de mente, sino que tendremos cuerpos glorificados con el que siempre le alabaremos y siempre le adoraremos. Y termina este versículo 36 y dice, amén. Así es, ¿verdad? Amén significa así es. Es una afirmación de todo lo que ha sido Dios. Y si hoy estás aquí y dices amén, es que lo crees con todo tu corazón. Y no puedes decir amén si hoy estás aquí, al menos de que no lo creas con todo tu corazón. Si tú no crees que todas las cosas son por Él y para Él y de Él y que a Él le va a dar toda la gloria, no puedes decir amén. Pero si lo has creído, solo con este Dios tan glorioso, puedes decir de forma verdadera amén. Y si no lo dices, estás robando la gloria a Dios, porque tú no eres nada. Ninguno de los que estamos aquí somos nada. Toda la gloria es para Dios. Un día, queridos hermanos, estaremos delante de Dios, el cual nos salvó, el cual nos llamó, el cual nos justificó, el cual nos santificó y el cual nos glorificó. Y cantaremos
día tras día, noche tras noche, hora tras hora, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Sí, Padre, te damos las gracias, Señor, porque ante este versículo y ante toda la palabra, Señor, nos damos cuenta de que no somos nada. Nos damos